Hola a todos, continuamos con la lectura de El Sexto Mandamiento, obra de mi propia autoría que podéis leer en AO3. Os recuerdo que podéis modular la velocidad de la narración en ajustes y que tenéis una lista de reproducción en el canal con todos los capítulos. Continuamos con el capítulo 3, Fuego. Y os hago la advertencia de que tiene escenas para mayores de 18 años, por lo que debéis guardar las correspondientes precauciones. Comenzamos. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Proverbios capítulo 6, versículos 27 a 28. Los 2 días siguientes fueron agotadores para Aarón. Intentó alejarse de su piso todo lo que pudo. Se quedaba a estudiar en la biblioteca o permanecía por las tardes en la iglesia, siempre ayudando a los feligreses y al padre David en todo cuanto se presentaba. Trataba de llegar al apartamento tarde en la noche, a fin de asegurarse de que su compañero no estuviera despierto, y se quedaba a dormir en un pequeño sillón de la sala para no irse a la cama con él. «Mañana vuelvo a mi casa», le dijo Gabriel. «Ya han arreglado el problema». «De acuerdo», susurró Aarón. Sabía que era lo mejor, que era lo correcto. Debía alejarse de la tentación, pero, aún así, lo invadió un sentimiento de desolación y tristeza. «Has estado muy ausente estos días. Apenas hemos coincidido». «Sí, tenía cosas que hacer». «Menos mal que ha estado tu novia para hacerme compañía». Aarón se giró hacia él abriendo los ojos con expresión de sorpresa. «¿Qué?», dijo Gabriel casualmente. «María es una chica muy interesante». «Ella es buena chica. No debes...» Quiso hablar, pero se detuvo. ¿Qué podría decirle? ¿No debes corromperla con tu comportamiento? No podía decirle eso sin delatarse, sin exponerse a ser descubierto sobre la situación de la pasada noche. ¿Aceptas que María es tu novia entonces? No, ella es mi amiga. ¿Solo amigos? Todo el mundo dice que estáis juntos. Seguro que tú mismo lo has imaginado muchas veces. Seguro que... dijo acercándose a él. ¿Has tenido pensamientos impuros con ella? No, respondió firmemente Aarón. ¿En serio? ¿No te imaginas lo que habría debajo de su ropa? ¿No te gustaría probar el tacto de su piel? No, yo solo la veo como una amiga. Es una buena persona. No debes hablar así. Está bien, pero si no lo haces tú, otro podría quitarte el puesto para ser el primero. La frase lo dejó intranquilo. Aarón apreciaba sinceramente a María. Ella, a grandes rasgos, era generosa y amable. Al igual que a Aarón, también le gustaba leer, orar y meditar. Ambos compartían muchas veces tiempo juntos de esa manera. A veces pasaban horas juntos, sin decir una palabra, solo rezando interiormente. Sería mentira negar que más de una vez Aarón se había imaginado ser su novio, estar con ella, casarse, tener hijos y tener una vida normal. Pero siempre desechaba esta idea, pues era consciente de que, con sus preferencias, no podía satisfacerla y darle todo lo que necesitara. María, cara a los demás, siempre había llevado una vida intachable. Siendo hija de padres religiosos muy estrictos, siempre respetaba todos los preceptos. Se podía decir que casi aspiraba a la santidad. Incluso, en algún momento de su vida, se le había pasado por la cabeza tomar los hábitos. Quería hacer lo que se debe hacer. Ser una buena hija y obedecer siempre a sus padres. Después, si no fuese monja, quería casarse, ser una buena esposa y tener hijos. Y bien es cierto que se le había pasado por la cabeza hacerlo con Aarón. Sea como fuere, quería vivir una vida virtuosa. Y esa aspiración la compartía con Aarón, quien, conocedor de su condición interior, había tratado de ocultarla y comportarse según los mandatos de las Santas Escrituras. Sin embargo, muchas veces, cuanto más se quiere alcanzar la perfección, más duras son las pruebas a las que uno se debe enfrentar. Hacía calor aquella tarde. Habían estado en la iglesia leyendo juntos como cada viernes. El padre Daniel les pidió que lo ayudaran a llevar unas cajas al almacén y todos le echaron una mano. «Chicos, disculpad, pero me han llamado para visitar a un anciano. Debo ir ahora mismo. Cuando terminéis de guardarlo todo, cerrad vosotros con llave, porque seguramente llegaré tarde», les explicó el padre David. «Sí, padre», se apresuró a decir Gabriel, diligente. «Yo me encargaré de todo. Me quedo con las llaves». «Gracias, hijo mío. Desde que llegaste ha habido un gran cambio. Siempre podemos contar contigo».
Y es que Gabriel, además de derrochar hermosura, tenía la facilidad de caer bien a todo el mundo, de simpatizar por donde quiera que fuese. Se esforzaba siempre por cuidar sus apariencias, sobre todo frente a aquellos de los que podía sacar algún beneficio. Al acabar, Aarón y Gabriel se quedaron en el almacén a solas y todos los demás se marcharon. «Aarón, estas cajas hay que guardarlas en ese armario, en el grande». «¿Todas?», dijo, mientras miraba sus flacuchos brazos que casi temblaban del esfuerzo. «Todas. Ve empezando que yo iré a por algo de beber y regresaré enseguida». Está bien». Con diligencia, Aarón se quedó cargando cajas y guardándolas en el armario. Al ser un armario profundo, tenía que entrar por completo para apilarlas. Y aún estaba dentro de él, tras una de las puertas, cuando, raudo y veloz, entró Gabriel y cerró con tanta rapidez la puerta del armario que no le dio tiempo a reaccionar. «Vamos, pasa», escuchó la voz de Gabriel desde fuera, mientras él quedaba aprisionado en este diminuto espacio. «¿Se han ido todos?», dijo María. «Sí», le contestó Gabriel, acercándose a ella y acariciándole el pelo. No deberíamos hacer esto aquí». «Tranquila, estamos solos, nadie nos verá». A través de la rejilla del armario, sus ojos se encontraron y vio cómo Gabriel esbozaba una sonrisa malévola. «No puedo creerlo. ¿Va a hacer eso aquí? No puede ser. ¿No lo hará?», pensaba Aarón dentro de aquel estrecho cubículo en el que había sido recluido y donde le era imposible moverse. Podía ver claramente, podía verlo todo. Vio cómo Gabriel sujetaba el rostro de la joven y besaba apasionadamente sus labios. Vio cómo sus lenguas luchaban, movidas por la lujuria, sedientas de placer. Observó cómo sus manos acariciaban el cuerpo de la chica, cómo estos ágiles dedos desabrochaban los botones de su blusa, dejando su al descubierto. ¡Ah!, escuchaba los jadeos que ella emitía mientras él lamía su cuello, y sus suspiros cuando los dientes la mordían con sensualidad, dejando una suave marca cerca de su clavícula. Su cuerpo reaccionó, se le endureció la entrepier y el calor le recorrió de arriba abajo. Un fuerte deseo lascivo se despertó en él y se sintió terriblemente avergonzado. No podía moverse, no podía escapar de allí. Pero, ¿acaso Gabriel no lo sabía? ¿No le había pedido ayuda para guardar todas esas cajas? ¿No había cerrado la puerta del armario sabiendo que él aún estaba allí? Sí, lo había hecho a propósito. De vez en cuando dedicaba una mirada fugaz a la puerta de ese armario, como si fuese consciente de todo y eso lo excitase aún más. Aarón notaba el sudor en su frente. Se llevó una mano a la boca para evitar emitir ningún sonido. No sabía qué podía hacer, salvo permanecer cual convidado de piedra a aquel lujurioso festín. Su otra mano, temblorosa, rozó el bulto que se había formado en sus pantalones. «No», se dijo, «no debo». Pero la tentación era fuerte. Aquel roce le provocaba sensaciones extrañas, más intensas de las que nunca había conocido él solo. Frotó, con cierto pudor, la cúspide que formaba su masculinidad, mientras los gemidos también querían escapar de sus labios. ¿Deseaba tanto tocarse, acariciarse, rendirse a la lascivia que lo llamaba? Recordó la lectura del día en que llegó Gabriel. «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Evangelios según San Mateo, capítulo 7, versículo 15. ¿Acaso Dios les enviaba una señal y nadie supo verla? Era un lobo con piel de cordero, un demonio de lujuria. «No debemos seguir», susurró María, interrumpiendo sus besos. «¿Qué pasa? ¿No te gustó?», preguntó Gabriel, con ojos tristes. «No es eso, es por Aarón», dijo, tras dedicarle una rápida mirada al armario. «¿Piensas en él?» Aarón es...», respondió ella dudosa. «Yo no debería hacer esto», dijo en voz baja. «¿Querrías que fuese tu novio? Estoy seguro de que él nunca te ha tocado, ¿verdad? ¿No te cansas de esperar? Alguien como tú», dijo, sujetándole el rostro y acercándolo a sus labios. «Alguien tan hermosa merece ser adorada, idolatrada, tomada por un hombre de verdad». Dijo esto último, mirando al armario, siendo consciente de lo dolorosas y humillantes que resultarían a Aarón sus palabras. Casi podía sentir la vergüenza que rezumaba de aquel armario en el que el joven estaba atrapado. Él era consciente de que tenía razón, de que si fuese su novia, jamás podría tomarla como Gabriel. Por su mente pasó una idea fugaz. Si realmente fuesen novios, si en verdad estuviesen juntos, María nunca tendría otra oportunidad como esta. Es más,
Si él hubiese estado presente, contemplando la escena, sin la protección de la puerta del armario que lo ocultaba, ¿no debería acaso agradecérselo? Sí, habría de hacerlo. Debería arrodillarse ante Gabriel y suplicarle que tomara a su novia, que la satisficiera como él no podía satisfacerla, mientras que él se quedaría de rodillas contemplando la escena, dándole las gracias, pues jamás estaría a la altura. Sin explicación razonable, estos pensamientos lo encendieron aún más. Se sentía morir en su escondite. El deseo era tan doloroso como la sed cuando desgarra la garganta. «Yo», dijo ella, «yo quisiera esperar un poco más». Pero su voz también estaba tomada por el deseo. La cercanía de aquel hombre perfecto que la enamoraba le nublaba el juicio. «Tan solo déjame hacerte sentir bien», susurró Gabriel a su oído. Ella quiso hablar, pero a la par que la silenció con besos, las manos de aquel ángel caído se dirigieron a sus palpándolos con descaro. Sin quitarle completamente la blusa, bajó el sujé de la joven, de modo que sus rosados quedaron al descubierto. «Gabriel, por favor», susurró. Pero él, lejos de detenerse, llevó sus labios a uno de sus y comenzó a lamerlo, acariciarlo y morderlo sin piedad. La muchacha se estremeció ante sus toques, gimiendo de placer, retorciéndose ante su cruel lengua que la torturaba sin piedad. «¿Nunca te han hecho esto, verdad?», preguntó complacido, y ella negó con la cabeza. Sus jadeos se intensificaron a la vez que se sucedían las caricias de la joven pareja. Mientras tanto, Aarón luchaba contra sí mismo para controlarse. Tenía claro que estaba atrapado, como un ratón en una trampa. No podía salir e interrumpirlos. Cualquier ruido que hiciera podría delatarlo. Por nada del mundo deseaba avergonzar a su querida amiga María, a la que tanto envidiaba en ese momento. Y, por otra parte, la curiosidad sensual de lo desconocido se apoderaba de él, deseando ver, mirar aún más lo que estaba sucediendo, descubrir en qué desembocaría todo aquello. Gabriel le quitó a María su larga falda marrón, quedándose solo con la camisa parcialmente abrochada que hacía las veces de un pequeño vestido, dejando al descubierto casi la totalidad de sus piernas. «No, ay no toques ahí, por favor», gimió María, cuando los dedos de Gabriel apartaron la costura del lateral de su ropa interior para acceder a la fuente de su deseo. «Estás muy mojada», dijo sonriendo. «No, yo...» Intentaba hablar, pero temblaba de excitación. Rozaba sus piernas intentando contener el fuego de su anhelo. De un golpe, Gabriel le bajó su ropa sin quitársela del todo, dejándosela a medio muslo. Por un momento, ella intentó subírsela ligeramente, fruto del pudor que la asaltaba ante experiencias tan desconocidas, pero las fuertes manos del joven se lo impidieron. «Déjalas ahí», le ordenó. «Así podré entrar mejor». Sus dedos entraron impunemente en su interior, separando los labios de la joven y acariciando el foco de su placer que la hacía gemir y arquearse. Pero Gabriel aún no estaba satisfecho. Su apetito nunca tenía límites. Con fuerza empujó a la muchacha contra el armario, aprisionándola con su cuerpo. La rejilla de aquel aparador no permitía ver muy bien desde fuera hacia adentro, pero sí desde el interior hacia afuera. Aarón tenía una visión plena de todo lo que estaba pasando y se asustó cuando la espalda de la joven golpeó el armario. Pensó que por un momento sería descubierto, que quedaría a sus ojos como un pervertido que los estaba espiando. Pero ese no era el plan. Gabriel parecía tener el control absoluto de la situación, disfrutando de tener sometidos a sus dos contrincantes. Sin apenas preparación, Gabriel, tras desabrocharse los irrumpió en el virginal interior de la joven mientras ésta profería un gemido de dolor. «No, sé gentil», suplicó ella, y él, tras unos instantes, le propinó otra embestida. Una breve mirada a través de la rejilla permitió que sus ojos se encontraran de nuevo. Si no existiera el armario, el cuerpo de María estaría colocado entre los dos muchachos, lo que daría la visión de un cuadro de lo más lascivo. Con una sonrisa de satisfacción, Gabriel puso la mano en el armario, aumentando el ritmo de sus movimientos de vaivén. En su interior, Aarón, temblando, colocó la mano en el mismo lugar donde Gabriel la tenía, como si realmente pudieran tocarse el uno al otro. Pero de repente, con brutalidad, Gabriel le dio la vuelta a María, poniéndola de cara al armario. Ahora Aarón podía verla claramente, vislumbraba sus labios entreabiertos, ebrios de deseo, su rostro teñido de rojo por el esfuerzo y el calor de la situación, y sus cabellos que enmarcaban los rasgos más hermosos de su cara. Comenzó a tomarla sin piedad, a entrar y salir de ella, aumentando la intensidad de sus envites. La agarró del pelo y tiró de su cabeza hacia atrás, obligándola a arquear la espalda mientras la poseía salvajemente. Y, en ningún momento, quitó la vista de la rejilla del armario.
Los ojos de Gabriel y de Aarón no se separaron ni un segundo. No había nada que Aarón deseara más en ese momento que ser aquella joven que estaba siendo bruscamente poseída. Anhelaba profundamente que Gabriel lo tomara a él de esa manera. Le temblaban las piernas, su hombría palpitaba y sufría pequeños espasmos involuntarios y de los que emanaban pequeñas gotitas de aquel cáliz meloso que lo ensuciaba y mojaba. Sintió el fuego en su seno, el ardor en sus entrañas. Tras unos segundos, se dio cuenta de que Gabriel había terminado, aunque su falta de experiencia le hacía dudar de si se podía decir lo mismo de María, pues Aarón no entendía demasiado de mujeres. La esencia de Gabriel se escurrió por las piernas de María desde su interior, manchando las braguitas que aún tenía a media pierna. Cómo le hubiera gustado salir en ese momento, cómo le hubiese encantado incluso tomar con la boca la esencia de Gabriel que se derramaba desde el cuerpo de María. No habría dejado ni una gota. Hubiera pasado la lengua por todos los rincones de su cuerpo en busca de la tan ansiada miel que deseaba si hubiera vertido en él en vez de en ella. Se imaginaba haciéndolo y se encendía aún más. Estos pensamientos inadecuados ocuparon su mente y el fuego que había guardado en su seno acabó quemando sus ropas. Se derramó. No pudo evitarlo. Se derramó sin placer, sin orgasmo, privado completamente de contacto, como el inocente búber que, sin haberse estimulado, despierta húmedo por la mañana. «Quítatelas», le ordenó Gabriel. Tomando las braguitas de la joven, se limpió con ellas, dejándolas sucias, manchadas con el néctar de ella y el licor de él. «Yo las guardaré. No puedes llevarlas así a casa». «¿Pero iré por el camino sin ropa interior?» «No pasa nada, estás cerca de casa. Caminaré contigo, no te preocupes». Está bien», cedió ella, aún ruborizada por lo que acababa de pasar. Salió primero del almacén María, y Gabriel, como si no fuera consciente de que había alguien, se llevó al rostro la ropa interior de la muchacha a modo de trofeo y, mirando el armario, tiró al suelo las braguitas manchadas de él y de ella. Cuando se hubieron marchado, Aarón salió del armario como si no pudiera respirar. Cayó al suelo de rodillas y pensó en Gabriel y en María. Viendo aquella ropa interior, casi tan manchada como la suya en ese momento, un terrible deseo se apoderó de él. Tomó las braguitas que estaban en el suelo, sucias, impregnadas por las esencias de aquel ángel caído y de su virginal compañera. Aún podía sentir la humedad y, aunque sus sentidos le decían que no debía hacerlo, se las llevó a los labios, sintiendo en ellos la calidez del vino derramado de su interior. Era más de lo que podía soportar. Se marchó corriendo a casa, intentando huir de aquel lugar profanado por aquellos obscenos actos, pero al llegar se dio cuenta de que aún conservaba en sus manos la prenda corrupta por la lujuria, la prueba del pecado cometido. Asustándose, la escondió rápidamente en uno de los cajones de la cómoda y se metió en la ducha, como si el agua gélida y el jabón pudiesen limpiar lo sucio que se sentía en ese momento. Continuará. Bueno, pues ha estado intenso el capítulo de hoy, ¿no? ¿Habéis llegado al final? ¿Seguís de una pieza? Espero que sí. La reflexión de hoy va sobre el fuego y la tentación. Dice la lectura al principio del capítulo: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Hace referencia a que si juegas con fuego te puedes quemar. Si estás cerca de la tentación, es posible que caigas en la tentación. Por eso lo mejor es alejarse siempre de la tentación, aunque a veces no es tan fácil. Y qué malvado Gabriel, ¿no os parece? Qué cruel lo que ha hecho con Aarón y con María. Me encantaría leer vuestras reflexiones y comentarios, eso sí, hablando siempre desde el respeto, pues de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Si os apetece más historias, tengo más tanto en AO3 como audiolibros en mi canal, para elegir según os apetezca. Ya sean dulces y románticas, pícaras y sensuales, un pelín blasfemas o un poquito de Lulu para elegir según tengáis el día. Y nada, si os ha gustado, podéis darle a me gusta, podéis suscribiros al canal y activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo un nuevo vídeo, y si creéis que a alguien también le pueden gustar este tipo de historias, podéis compartir el vídeo. Gracias por escucharme hasta aquí, hasta pronto.